decirle basta a esta situación, o por mencionar que tienes hijos chiquitos, ya te empiezan a descartar. Tanto que se reclama esto de los derechos de las mujeres, entra como esta pregunta. Ya se olvida del profesionalismo y te vienen preguntas más personales. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy traigo un video diferente a lo que comúnmente hago, pero creo que es muy importante poder dejar este video en las redes para crear conciencia, ¿no?, de lo que sucede y lo cual afecta a muchas mujeres. Sé que no solo soy yo, que hay muchas otras mujeres que también están pasando por esto, y la verdad es muy lamentable que en un 2024 tengamos que seguir escuchando este tipo de preguntas en las entrevistas laborales. En este momento de mi vida me encuentro en búsqueda activa de trabajo. He tenido varias entrevistas laborales, gracias a Dios, pero me he chocado con esta realidad en la cual estamos viviendo, ¿no? La cual me crea este sabor amargo de esta situación en la que estamos hoy en día. No puedo creer que todavía hoy en día nos tengan que hacer este tipo de preguntas a las mujeres en las entrevistas. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen este tipo de preguntas? Las personas pueden decir, no estamos discriminando, pero al solo hecho de hacer estas preguntas tan incómodas y tan invasivas, la realidad es que uno se da cuenta que al finalizar el proceso, y si no quedaste ahí, te das cuenta por qué motivo fue, porque te das cuenta de las intenciones que tienen o de lo que están tratando de decirte cuando te las hacen. Hoy en día, las mujeres profesionales tenemos que elegir entre o ser profesionales y tener una carrera y poder trabajar, o ser mamás, o ser madres de familia. Es como que tenés que elegir entre, si quieres tener hijos, no podés trabajar. Si querés trabajar, no podés tener hijos. Y la verdad creo que no se puede elegir entre una cosa y otra. Hay mujeres que sí queremos tener hijos, que sí queremos tener una familia, pero también queremos ser profesionales y queremos trabajar con la carrera a la cual nosotros hemos estudiado, nos hemos dedicado años de estudio, y no por solo tener hijos o por decidir tener hijos, tenemos que tener truncado este sueño de poder trabajar y ejercer nuestra carrera. Que yo estoy en búsqueda de trabajo activa. Voy a entrevistas laborales y las entrevistas todo bien. Puede ser, muchos reclutadores hoy en día, esto también aclarar y dejar en claro, muchos reclutadores de agencias de empleo, de recursos humanos, obviamente, personal profesional de recursos humanos, que hacen selección del personal, a veces no te hacen este tipo de preguntas en las entrevistas en una primera instancia, porque hoy en día tenemos varias entrevistas para un puesto de trabajo y depende del tamaño de la empresa, se van sumando más entrevistas. Mientras más importante sea la empresa, tenés más entrevistas, o sea, tenés que pasar de una a otra y a otra, así que tenés como 5 entrevistas, ¿no? Porque tenés que ir escalando de entrevista a entrevista hasta que llegás con el CEO, ¿no? Bueno, quizás zafás y con la entrevistadora, de que es de la agencia de empleo, la de recursos humanos, no te hace esta pregunta, porque bueno, puede ser que ella ya esté más actualizada y se sabe que hoy en día este tipo de preguntas son muy incómodas y que no se las tendrían que hacer. Entonces, quizás zafás y la de recursos humanos, la de la agencia de empleo, no te pregunta esto. ¿Tenés hijos? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienen? ¿Estás casada? Todo eso, no te hace. Entonces, tenés una entrevista donde solo se basa en tu experiencia personal, en tus habilidades blandas, en todo en general, lo que concierne una entrevista, ¿no?, de trabajo. Entonces, te ve con el perfil apto para el puesto al cual aplicaste, te hace pasar a una segunda entrevista que quizás sea con el encargado de recursos humanos de la empresa donde estás postulando. Pasas hasta esta instancia y ahí todo depende de ahí. Cuando empezás, el problema empieza a veces no con las agencias, sino el problema a veces empieza cuando empiezan las entrevistas ya con el personal de las empresas. A veces los de recursos humanos de las empresas tampoco te hacen este tipo de preguntas, porque me ha tocado en ocasiones que sí y en ocasiones que no. En ocasiones que me han preguntado esto. ¿Y sos casada, soltera? Y bueno, contamos más de nuestra vida, te dicen cuéntame de ti, cuéntame con quiénes vivís y así. Entonces uno le dice soy casada, tengo hijos, y cuando llegas a la parte de tengo hijos, bueno, hasta ahí no me importaría igual contarlo, o sea, en una entrevista, ¿no? Estoy casada, tengo hijos, pero ya cuando te preguntan ¿y querés pasar a otra cosa? Te hacen como una pausa. ¿Y qué edades tienen tus hijos? Y cuando les decís las edades, o sea, se supone que si soy una persona joven no voy a tener hijos de 15 o 20 años, se supone que mis hijos van a ser chicos. Entonces, cuando les digo las edades de mis nenes,
entra como esta pregunta. Ya se olvida del profesionalismo y te vienen preguntas más personales. Ay, ¿y no crees que se te va a complicar con los nenes tan chiquitos? Están muy chiquitos, ¿no? ¿Y cómo haces? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo pensás hacer con ellos? ¿Cómo pensás hacer? O sea, se supone que si yo voy y postulo a un trabajo es porque tengo con quién dejarlos. Hay alguien que se va a quedar a cargo de ellos porque ellos están chicos. Entonces no me voy a poner a buscar un trabajo si yo no tengo con quién dejarlos. Otro, no me voy a poner a buscar un trabajo si no sé, si no tendría el tiempo para dedicarle al trabajo. Entonces es como que ya cuando te hacen estas preguntas es como que el entorno de la entrevista cambia totalmente. Y ya es como que te ponen como que se pone ese, no sé, como algo ya que hace que crea una barrera entre la entrevista, porque es como que ya te están descartando automáticamente a partir de que nombras esto y de que nombras la edad de tus hijos, por más que yo le diga, sí, yo tengo con quién dejarlos, no se preocupen, y luego ya te preguntan a qué se dedica tu marido, qué hace tu marido, esto, lo otro. La realidad es que ya a partir de ahí es como que ya te están descartando y se puede sentir en una entrevista laboral cuando por mencionar las edades de tus hijos o por mencionar que tienes hijos chiquitos, ya te empiezan a descartar. Y uno se da cuenta en las entrevistas por cómo termina la entrevista, porque ya no es como venía siendo fluida y todo, y ya es como que ya automáticamente en su mente te eliminaron. O sea, ya no avanzás. Y quizás, bueno, como les decía, en las entrevistas laborales uno pasa a veces por diferentes entrevistas. Por ahí el encargado de recursos humanos, la encargada de recursos humanos no te hizo esta pregunta. Entonces, listo, pasaste a la siguiente, a una tercera etapa, que te contactan, te llaman, te dicen, bueno, pasaste a una tercera entrevista con el gerente del área, ponele, no sé, con el gerente del área o el CEO de la empresa. Entonces pasas a esa entrevista que ya es un poco más relajada, más te preguntan algunos tipo de otras cosas y demás. Y quizás si en las anteriores entrevistas no te preguntaron, ahora te la van a preguntar. Entonces, que también me ha pasado, que por ahí llegué al final, a la cúspide, digamos, después de 4 o 5 entrevistas, llegué hasta el CEO, que por ejemplo me postulé para una multinacional, que llegué al CEO de otro país y tuve la entrevista virtual y qué sé yo, y en la entrevista iba todo genial, todo bien, hasta que bueno, me dicen, bueno, nos gustaría que también nos cuentes un poco de vos, estás casada y demás, y bueno, ya empiezo ahí a contarles que estoy casada. Y digo yo, pasé de una entrevista 1, 2, 3 y 4, sin que me pregunten si tenían hijos, y fui escalando y pasándolas todas, llegué al final, a la última entrevista, y en mi mente digo, justo en esta última entrevista me van a preguntar si tengo hijos, y yo digo, espero que no se caiga. ¿Y qué pasa? Yo agarro y les digo, sí, estoy casada, tengo hijos, y me preguntan automáticamente, ¿y cuántos años tienen? ¿Y de qué edades? Y sucede y acontece que después de que tuviste esa última entrevista, que llegaste hasta allá, hasta lo último, no pasa nada, no ingresas, no te llaman más. ¿Por qué? No porque no tengas la capacidad y no tengas la experiencia, sino porque es obvio que ya te han puesto entre los que hemos llegado, a ponerle a la quinta entrevista, no creo que seamos muchos, porque si tenemos un montón de entrevistas, se supone que llegas a la última entrevista, llegan pocos, no sé, menos de 5 personas, quiero creer, menos de 10 personas, porque yo sé que hoy en día para los puestos se postulan 800, 1000 personas igual, pero si llegas a ese punto de entrevista, quiere decir que son pocos. Entonces, entre los pocos, las personas que tenemos hijos, somos las descartadas. ¿Por qué? Porque, no sé, la verdad es muy lamentable de estas situaciones que pasan, y hoy en día que se habla mucho de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género y todo eso, yo creo que también se tendría que hacer viral, que puedan cambiar este tipo de preguntas en las entrevistas. O sea, directamente creo que no tiene nada que ver el hecho de que uno tenga hijos o las edades de los hijos en una entrevista laboral. O sea, siento que esto no debería ir más, y siento que estos profesionales que hacen este tipo de preguntas y que por estas razones te descartan de un trabajo solo por tener hijos, deberían cambiar de mentalidad. Creo que deberíamos
entre todos, ¿no? Decirle basta a esta situación, o sea, basta a estas situaciones de estas preguntas tan personales, basta de esta situación que las mujeres nos sintamos limitadas a ejercer nuestra carrera solo por tener niños chiquitos. He tenido unas compañeras de trabajo que a mí me contaban y después cuando yo estuve en la misma situación de búsqueda de trabajo me he dado cuenta de que es cierto, es 100% cierto lo que ellas me decían. Una compañera laboral, que obviamente no voy a decir su nombre, ella tuvo que mentir en entrevistas de trabajo y decir que no tenía hijos. Que no tenía hijos. Tuvo que decir que no tenía hijos para que la contraten, porque ella me dijo, a mí alguien me dijo que no tengo que decir que tengo hijos, porque cuando yo digo que tengo hijos chiquitos, no me contratan, y yo la verdad que necesitaba el trabajo, necesitaba trabajar porque tengo mis hijos y necesitaba el trabajo. Entonces tuvo que mentir y decir que no tenía niños para que no la pongan, para que no la descarten solo por tener hijos. Entonces una no quiere que la descarten por solo tener hijos. Entonces tuvo que mentir. Entonces yo cuando llego a las entrevistas y me ha tocado esta situación, he tratado de ser sincera y de decir que sí, que tengo hijos, porque siento que no. ¿Por qué tengo que mentir que no tengo hijos solo para ser contratada? ¿Por qué los profesionales estos no se pueden poner en el lugar de uno? Incluso son mujeres algunas de las que te hacen este tipo de preguntas. Mujeres que quizás también son madres, o no sé, quizás no, por eso te hacen este tipo de preguntas tan invasivas. Deberían ponerse en tu lugar y entender que también necesitan trabajar, si son, no por el hecho de ser mamás, tienen que ser descartadas para los puestos de trabajo. Entonces creo que tendríamos que poner en conciencia esto y nada, espero que más adelante, que en un futuro esto pueda cambiar y que podamos llegar a ser personas más empáticas con el prójimo, más empáticas y que tanto que se reclama esto de los derechos de las mujeres, la verdad que se tendría que reclamar y tendría que haber una ley que diga que no se pueden hacer este tipo de preguntas para ningún puesto de trabajo a las mujeres, porque a los hombres les hacen estas preguntas. No les hacen este tipo de preguntas a los hombres. Yo le pregunto a mi esposo, ¿por qué he llegado de entrevistas frustradas? Le dije, sí, en esta entrevista sí me preguntaron si tenía hijos. Y mi esposo, y ya de tanta frustración, yo le digo, ¿y a vos te han preguntado alguna vez cuando has ido a una entrevista si tenés hijos? No, me dice él, no me preguntaron, nunca me han preguntado eso. Y ahí te das cuenta de esa diferencia, de esa discriminación que hacen. Porque a la mujer sí nos preguntan eso, si tenemos niños chiquitos, de qué edades y esto y lo otro. Y a los hombres no. A los hombres no les preguntan esto. Entonces, espero que en un futuro esto pueda cambiar. Y te animo a que compartas este video y que pueda llegar a todos lados y que pueda llegar a esas personas, a esos profesionales que nos ponen esta barrera a las profesionales mujeres para no darnos trabajos por el único hecho de que tenemos niños chiquitos, que pueda llegar a sus oídos para que se den cuenta de esta situación, porque basta a la discriminación de las mujeres profesionales que queremos ser mamás. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video y te invito a ti, mujer, hija, madre, prima, primo, tío, abuelo, tú que me estás escuchando y que tienes personas, mujeres a tu lado que quieren trabajar y que quizás también vayan a pasar por esto o hayan pasado por esto, hacelo por ellas. Compartí este video que pueda llegar a esos profesionales que nos siguen haciendo este tipo de preguntas incómodas, preguntas que no tienen nada que ver con lo laboral, que puedan cambiar estas entrevistas, que puedan dejar de hacer este tipo de preguntas en las entrevistas laborales. Así que bueno, déjame tus comentarios si vos también has pasado por este tipo de situación, por este tipo de preguntas incómodas, invasivas. Déjame tus comentarios que te leo y bueno, compartamos este video, que sea viral, que las mujeres estamos molestas, que las mujeres estamos enojadas y que las mujeres decimos basta de estas preguntas incómodas en las entrevistas laborales. Chao.